Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, tratar de mostrarles un poco qué hay sobre la investigación con la industria farmacéutica. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. De lo que yo les voy a platicar el día de hoy es del valor agregado de la investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica, que básicamente esto tiene que ver con el desarrollo de nuevos fármacos, nuevos dispositivos, nuevos medicamentos biotecnológicos, o ahora que estamos en un boom de esta circunstancia que tiene que ver con COVID, ¿no? Actualmente la investigación que se ha realizado en torno a esta pandemia que nos está afectando a todos es bárbara, ¿no? Y hay dos temas muy importantes dentro de la industria farmacéutica, o bueno, en general dentro de la investigación, que es tratar de encontrar una vacuna. Ahorita está la carrera de encontrar la vacuna para el SARS-CoV-2 y también encontrar un tratamiento ideal tanto para las etapas tempranas de la infección por SARS-CoV-2 como para aquellos pacientes que son complicados. Entonces, bueno, no es un tema de COVID, pero lamentablemente ahora COVID nos ha afectado tanto que estamos comunicándonos a través de esta pantalla cuando sería muchísimo mejor estarnos viendo, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente. Les pediría si cierran su micrófono, por favor, porque escucho mucho ruido. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco así de cuestiones de aspectos generales y demás. Y bueno, la primera parte es cuando estamos hablando de investigación patrocinada por la industria farmacéutica, entonces pensamos que hay otra investigación patrocinada por otros. Pero lo más importante de esto no es quién lo patrocina, sino el por qué hacemos investigación. Generalmente nosotros hacemos investigación por muchas cosas. Dicen por ahí que por tener puntos para el SNI, que por hacer nuestra tesis de licenciatura, nuestra tesis de residencia, nuestra tesis de posgrado, etcétera. Pero en realidad, desde un punto de vista más puro, más romántico, si así lo quieren ver, nosotros hacemos investigación para tratar de entender la realidad, para tratar de entender por qué se lleva a cabo uno u otro fenómeno. Y en medicina, pues para tratar de entender qué es lo que pasa con el cuerpo humano, a qué se deben las patologías. Ahorita, como les decía, COVID, pues lo primero que había que saber es qué era lo que estaba pasando y quién estaba produciendo esta enfermedad. Y bueno, llegamos a la conclusión de que era un virus. Y de ese virus, hasta el día de hoy, se han hecho muchísimas investigaciones y de todo lo que este conlleva. Entonces, nosotros hacemos investigación para tratar de entender la realidad, para explicarnos la realidad. Y en el caso de la medicina, hacemos investigación para poder encontrar aliados que nos permitan vivir saludablemente y más tiempo, o curar aquellas enfermedades de las que padecemos o prevenir aquellas enfermedades de las que podemos padecer. Entonces, eso diría yo que es el objetivo primordial de la investigación, tratar de encontrar soluciones, en nuestro caso, a diferentes problemas de salud o a prevención de problemas de salud, y también a su vez tratar de entender qué es lo que está sucediendo que nos lleva a X o Y fenómeno. Ahora, nosotros ya que sabemos que queremos entender la realidad, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo tratamos de entender la realidad? Desde un punto de vista científico, que es lo que nos atañe, pues nosotros hacemos lo que llamamos investigación científica. Hay diferentes maneras de entender la realidad, por supuesto. Cada quien, incluso nosotros mismos que nos dedicamos a la investigación, nos dedicamos a hacer medicina, tenemos quizá otras explicaciones, otras maneras de ver la realidad, como podría ser la religión o alguna otra pues, disciplina que estemos practicando. Pero aquí estamos hablando de ciencia y para hacer investigación, pues nosotros utilizamos la investigación científica. Y para esto, bueno, esto nos enseñan desde secundaria, si no mal recuerdo, hablamos del método científico y todas estas, ahorita que estaba escuchando los trabajos de los jóvenes residentes, pues me doy cuenta que ellos están haciendo trabajos que tratan de entender lo que está sucediendo con sus pacientes y tienen que estar soportados dentro de un método científico que todos nosotros ya conocemos. Pero dentro de esta parte de la investigación, de cuando hacemos investigación y tratamos de entender diferentes cosas, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo fundamental?
que soporta nuestras investigaciones, pues es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el elemento base para el desarrollo de una investigación. Sin ella no es posible generar conocimiento. Y esta pregunta de investigación, dirían los maestros, cuando uno tiene una buena pregunta de investigación, ya tiene el 50% hecho de su investigación, porque no es fácil hacer una pregunta de investigación. Se requiere una serie de cosas y yo diría, sobre todo, se requiere ser expertos en algún tema. En el que ustedes quieran, en algún tema. ¿Por qué expertos? Porque el experto es el que conoce cuáles son las lagunas que hay en el conocimiento, qué es lo que falta por conocer en X circunstancia o X problema, y también sabe cuáles son las discrepancias en el conocimiento. Y las discrepancias son que un grupo de investigadores dice negro y el otro blanco, y entonces ahí no hay un acuerdo, por lo cual esto es una pregunta de investigación. Entonces, recordemos que las preguntas de investigación son lagunas en el conocimiento o discrepancias en el conocimiento. De hecho, actualmente, con esta pandemia, nos hemos enfrentado a muchas de estas dos circunstancias, lagunas en el conocimiento y discrepancias en el conocimiento que tiene que ver con la COVID-19 o con el virus como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque hay que partir un poco de lo general, de la importancia que tiene que tiene hacer investigación, investigación científica e investigación en medicina o en salud, y aquellos de ¿qué es lo más importante de esa investigación? Pues tener buenas preguntas de investigación, porque esas buenas preguntas de investigación, pues tenemos que darles una respuesta. Y ya que tenemos una buena pregunta de investigación, pues habrá que contestarla, ¿no? ¿Y cómo lo contestamos? Como habíamos mencionado hace rato, hablando del método científico, ¿no? Tenemos una pregunta, esta pregunta debe de estar soportada por argumentos sólidos, científicos, que deben de estar en la literatura, publicados en la literatura, o ahorita con COVID es muy interesante el fenómeno que está pasando, porque estos argumentos a veces no alcanzan ni siquiera a publicarse, aunque hay más de 30 y tantos mil artículos publicados en muy poco tiempo o más, y entonces, estamos también trabajando mucho en lo que está pasando en nuestra experiencia cotidiana en los hospitales, en los laboratorios y demás, ¿no? Pero bueno, al final debe de estar soportada con ciencia, y de ahí buscamos un método que le pueda dar o una metodología que le pueda dar respuesta a esta pregunta de investigación. Ahora, ¿qué hay de investigación en humanos? Como ustedes saben, pues investigación hay en diferentes disciplinas, pero hablando de investigación en humanos, pues al humano digamos que lo podemos estudiar en estas tres condiciones, ¿no? Desde la investigación básica, en donde, por ejemplo, bueno, hay quien se dedica a la neurona y estudia todo de la neurona y sabe todo de la neurona, y su objeto de estudio es la neurona, o es el eritrocito, o es el sistema inmunológico, o lo que ustedes quieran, y de ese individuo, esa neurona que de alguna manera pudo haber salido de un individuo, no nos interesa si el individuo es hombre, si es mujer, si come, si no come, si tiene enfermedades metabólicas, si no los tiene, en qué trabaja y demás. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros estamos estudiando es una célula de ese individuo y nos interesa saber todo sobre esa célula. Después, otra forma de estudiar al humano es lo que llamamos investigación epidemiológica, que bueno, como nos enseñaban en la escuela, epi sobre, demos, población y logía, estudio tratado de, ¿no? Entonces, bueno, la investigación epidemiológica, su objeto de estudio es las poblaciones. Por supuesto, las poblaciones están conformadas de individuos, sin embargo, nuestro objeto es la población como tal. Entonces, bueno, hay muchísima población, digo, perdón, mucha investigación epidemiológica. En este momento, otro buen ejemplo es COVID, de toda la investigación epidemiológica que se está haciendo, y no hay que perder de vista que su objeto de estudio es la población, no el individuo. Y después está la investigación clínica. La investigación clínica, ahí sí estamos hablando de que nuestro objeto de estudio es el individuo. En la investigación clínica utilizamos muchos individuos, por supuesto, porque hay tamaños de muestras enormes. Sin embargo, nuestro objeto es el individuo. ¿Y por qué hablo tanto del objeto de estudio? Porque la investigación básica tiene un objeto de estudio, la epidemiológica también y la investigación clínica también. Y las conclusiones de cada una de estas investigaciones solamente pueden ser adaptadas, perdón, se me fue la palabra, solamente pueden ser útiles al objeto de estudio. Si yo estoy hablando de que la neurona tiene, si yo le pongo sal, tiene un cierto grado de excitación, estoy hablando de la neurona y quizá
de las neuronas que se van a comportar así, más no estoy hablando del individuo que tiene una serie de neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, mis conclusiones son aplicables a mi objeto de estudio. Si estoy hablando de investigación epidemiológica, que sé que está compuesto de muchos individuos, mis conclusiones son aplicables a esa población o poblaciones similares a las que estoy estudiando. Y si estoy hablando de investigación clínica, mi conclusión es aplicable al individuo. Y el clásico ejemplo, por supuesto, son los medicamentos. Nosotros sabemos que en estudios de medicamentos o de vacunas se usan grandes poblaciones y la conclusión que yo obtenga de todo eso, por ejemplo, la vacuna COVID, si en mis 45 o 60,000 sujetos que estoy estudiando a nivel internacional concluyo que la vacuna es eficaz y segura, esa vacuna va a ser aplicada al individuo porque va a ser eficaz y seguro al individuo. Entonces, acordémonos bien de que es muy importante identificar dentro de la investigación nuestro objeto de estudio. Y después ya que tenemos, ya tenemos a nuestros humanos, decidimos que vamos a hablar de investigación clínica. Entonces, ¿qué hacemos para hacer investigación en humanos? Por supuesto, no es una clase de epidemiología, pero nada más es un recordatorio general para caer en nuestro tema. Pues a los humanos, dentro del ámbito de salud, ¿los observamos o los experimentamos? No hay de otra. Y entonces, pues se acordarán también de sus clases que para tratar de entender la realidad que sucede al ser humano desde un ámbito clínico, pues hacemos estudios no experimentales u observacionales y experimentales. Y ahí ya ustedes conocen perfectamente bien el cohorte, casos y controles, estudios transversales, serios de casos, reportes de casos. De hecho, hace ratito ustedes estaban hablando de algunos reportes de casos que han tenido, ¿no? La parte experimental, bueno, pues nosotros necesitamos hacer cuestiones experimentales en humanos, sobre todo cuando estamos hablando, entre otras cosas, de vacunas, de medicamentos, de vacunas, de dispositivos médicos, de técnicas quirúrgicas, ¿cómo se llama? Estrategias educativas y demás, pues esto al final es un experimento. ¿Y qué caracteriza un experimento? Pues que el experimento conlleva una manipulación por parte del investigador. Y si hablamos de medicamentos, hay una variable que se manipula, que es el medicamento, y que está controlada por el protocolo y se asigna de forma aleatoria. Si hablamos de estudios observacionales, nosotros básicamente no hacemos nada más que observar sistemáticamente X circunstancia. ¿Y qué quiere decir? Nosotros trabajamos con los sujetos que por sí mismos se exponen a X o Y condición o a X o Y medicamento o tienen una enfermedad determinada, ¿no? Entonces, bueno, esto ¿por qué es importante? Porque los estudios experimentales, que son los más sólidos, si no hablamos de metaanálisis u otro, estos estudios experimentales no siempre es posible hacerlos, ¿no? Y ahí depende de muchos factores, de factores éticos sobre todo, nos da esa diferencia de en cuánto lo hago observacional o cuándo lo hago experimental, pero también depende de qué es lo que vamos a manipular, de qué es la molécula y también de costos económicos. Es muchísimo más barato hacer este tipo de estudios que hacer estos. Y hablando como vamos a hablar del tema, parte del tema es la industria farmacéutica, entonces me gustaría recordarles un poco cómo es el desarrollo de un fármaco y cuál es la importancia de realizar estos estudios. Como ustedes saben y se acordarán de sus clases de farmacología, nosotros tenemos en la parte básica, nosotros hacemos la síntesis o los investigadores hacen la síntesis de moléculas de dispositivos, aquí estamos hablando de cosas en general, pero podemos hablar de dispositivos, de medicamentos biotecnológicos, de vacunas o demás, se hacen estos en laboratorios universitarios, en laboratorios de instituciones o en los propios laboratorios de la industria farmacéutica. Fíjense ustedes qué interesante, y esto estoy ejemplificando mucho con COVID, porque ahorita pero el ejemplo claro de todo lo que está pasando, ¿no? Estamos haciendo toda la investigación de todas las formas observacionales y experimentales y a una velocidad impresionante. Esta síntesis, si ustedes recuerdan, la vacuna de AstraZeneca es Oxford, Universidad de Oxford y AstraZeneca. La Universidad de Oxford sintetizó la molécula. Sin embargo, la Universidad de Oxford, siendo la Universidad de Oxford, no cuenta con los recursos necesarios para poder desarrollar esta vacuna y llevarla a la comercialización y a la utilidad en humanos. Entonces, hace una alianza estratégica con AstraZeneca.
Y estamos hablando de una velocidad impresionante de lo que está sucediendo ahorita, porque estamos desarrollando vacunas en un tiempo récord de casi 8 o 9 meses, ¿no? Pero bueno, lo normal es que se sintetizan las moléculas. Fíjense, de 10,000 moléculas, solamente una llega a la comercialización. Pero bueno, a esto se hace aquí. Una vez que ya tenemos la molécula ideal de 10,000 moléculas, más o menos 20 pasan, tienen como esperanza de pasar estudios preclínicos, estudios en animales, y a partir de ese momento se patenta la molécula antes de pasarla. El patentar algo no significa que significa que lo estoy protegiendo de que alguien pueda tomar esa información. Más o menos, después de esta propuesta de molécula, bueno, pues pasan en estudios en animales, a investigación preclínica, donde se hacen una serie de circunstancias, y si todo va bien en los estudios en animales y parece eficaz y parece segura, se escala a humanos. Cuando llegamos a la parte de humanos, aquí entran las autoridades regulatorias y bueno, dependiendo de qué autoridad regulatoria aplique, que generalmente cuando hablamos de fármacos interesa la FDA o la entidad, la Agencia Europea de Medicamentos por su comercialización, bueno, pues empezamos en las fases de desarrollo clínico. En esta fase de desarrollo clínico se acordarán que existe fase uno, 2 y 3. Y bueno, en la fase uno la primera vez que toca el medicamento a un humano, en la fase 2 tratamos de ver escalación de dosis, y ya vamos viendo un poco de eficacia, y en la fase 3 pues son grandes volúmenes de sujetos en donde tratamos de ver la eficacia y la seguridad del producto y hacer todos los estudios pertinentes para que una vez que los terminemos sean sometidos a la agencia regulatoria y decidan si es o no apto para comercialización. Para esto, fíjense lo que puede pasar. Pueden pasar de 10 a 15 años y imaginarán lo que significa los costos de esto. Entonces, estábamos hablando de investigación. La investigación, como decíamos, está soportada en el método científico y lo más importante de una investigación es tener una adecuada pregunta de investigación. Ahí es igual. Luego estamos hablando en el ser humano, bueno, pues lo que nos interesa dentro de ciencias de la salud es estudiar o investigar alguna cosa del ser humano y sabemos que lo podemos hacer a través de la observación o de la experimentación, dependiendo de la pregunta de investigación. A cada pregunta de investigación van a encontrar un modelo con qué contestar esa pregunta de investigación. Y después, bueno, pues hablamos de los experimentos, que es, digamos que lo más sólido, pero no siempre se puede hacer por diferentes condiciones. Y bueno, pero cuando hablamos de medicamentos, de dispositivos, de técnicas quirúrgicas, ¿cómo se llama? De otro tipo de cosas que requiere el cuerpo humano, pues ahí ya estamos hablando que sí necesitamos un modelo experimental. Y el clásico modelo experimental es el de medicamentos o medicamentos biotecnológicos. Esto hasta ahorita estamos de acuerdo que es totalmente parecido, ya sea si se es de la industria farmacéutica, ¿no? Claro, las diferencias hay en la cantidad de dinero que podemos accesar. Entonces, lamentablemente no podemos preguntar, pero yo les preguntaría, ¿hay diferencias entre la investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica y la investigación clínica original? Pues yo diría que no debe de haber. Ambas tienen una pregunta de investigación, ambas utilizan el método científico, hacen un protocolo de investigación, tienen que ser sometidos a un comité de ética y comité de investigación. Y aquí vendría una pregunta interesante. ¿Los protocolos de investigación académicos tendrían que someterse a la entidad regulatoria o COFEPRIS? No me pueden contestar y no puedo saber, pero sería muy interesante saber qué es lo que piensan, ¿no? No sé, Edna, ¿qué piensas tú que es más fácil que acceses ¿cómo se llama? Los protocolos de investigación académicos deben de someterse a la autoridad regulatoria, Edna? Si es que andan por ahí. Bueno, o alguien que me quiera contestar. Le digo, es complejo hablar así a un aparato. Pero bueno, todos los protocolos de investigación en humanos deben de someterse a la autoridad. Académicos, no académicos y demás. Existe la normatividad y en la normatividad dice que las investigaciones realizadas en humanos deben de ser aprobadas por la autoridad, sobre todo aquellas que tienen mayor del riesgo mínimo. Es
muy importante que todos aquellos que están interesados en medicina y están interesados en investigación, como conozcamos la normatividad. Esto yo lo señalo porque es muy raro que una tesis, que un protocolo de investigación académico lo lleven a la autoridad, aunque sí deberían de hacerlo, ¿no? Ambos protocolos. Ambas entidades, ya sea investigación de la industria y demás, pues hacen manejo de datos, análisis estadísticos y un artículo científico. Aquí la pregunta es, ¿la investigación que se hace por la industria farmacéutica publica? ¿Es un objetivo publicar? Pues bueno, la respuesta es claro que sí, porque nosotros, todos los médicos, basamos la forma de hacer medicina y las moléculas que damos a nuestros pacientes o los medicamentos que damos a nuestros pacientes en medicina basada en la evidencia. Y esa evidencia científica, pues la publica la industria farmacéutica, quien da resultados de X o Y medicamentos. Ahorita vuelvo a ejemplificar con COVID, hemos tenido muchísima investigación que tiene que ver con fármacos y casi todos los fármacos que se han estudiado desde el principio de la pandemia, si se dan cuenta, han sido rechazados con el tiempo. Estuvieron hablando de tolicizumab, ay, se me fue, y este fármaco que pensaba ser muy útil en pacientes en terapia intensiva, va para atrás. Hablaron de ivermectina, que nunca hubo realmente algo sólido, nada más alguien por ahí hizo un estudio donde se dijo que la ivermectina in vitro parece que inactivaba el SARS-CoV-2 a dosis muy altas y sin embargo se empezó a utilizar pero increíblemente en todos los esquemas, ¿no? Ahorita el remdesivir que tiene también su dudoso valor realmente, pero bueno, es el que han hablado de él para cuestiones de terapia intensiva. Está la dexametasona también, que parece ser el fármaco más útil cuando un paciente está en terapia intensiva. Entonces, es sumamente interesante todo lo que pasa y efectivamente las dos investigaciones publican en artículos científicos. Y aquí hay un punto muy importante. Ambos tienen presupuestos de investigación, nada más que la diferencia es que los presupuestos de la industria son bastante onerosos. Sin embargo, los que también hacemos luego investigación académica, pues a veces no la podemos hacer porque sencillamente no tenemos con qué hacerla. Control de calidad, el control de calidad en la industria farmacéutica, de las investigaciones que se hacen, si alguno ha tenido la oportunidad de participar, recordarán los monitoreos, las auditorías, ya sean nacionales o internacionales, y están encima de nosotros para ver que haya un apego adecuado al protocolo de investigación. Sin embargo, es un poco más difícil que haya un control de calidad en la investigación académica, porque además también lleva un costo, ¿no? Tener un tercero que venga a auditar y revise si todo va correcto, eso también conlleva un costo y es raro que un investigador, digo, no sé, aquí es el diferente el caso, pero tenga un departamento de calidad o un grupo de calidad que vaya auditando los protocolos académicos que se hacen en la institución, en la universidad o en donde quiera, ¿no? Ahora, hay otro punto muy interesante, las patentes. ¿Qué tanto se patenta la investigación académica en relación a la investigación de la industria farmacéutica o de cualquier investigación que hagan terceros que tengan un fin comercial, ¿no? Es bien raro, aunque debería de ser más frecuente, que haya patentes. Esto es sumamente importante. Como les decía, las patentes no significa que sirve, pero sí tenemos que tener una propiedad o una protección de lo que hayamos descubierto o lo que hayamos hecho una protección intelectual de lo que sea, pero es más raro que también se haga en esta parte académica. Hay técnicas quirúrgicas que hay cirujanos muy connotados que deciden hacer a lo mejor algo diferente en la técnica quirúrgica o utilizar un cierto material o cosas así, que deberían de evaluar, yo creo que todas las instituciones y hospitales que hacen investigación deberían evaluar cuáles son cosas que pudieran llegarse a patentar o tener protección intelectual y por qué no hacer alianzas estratégicas después con terceros que pudieran llevarse a la comercialización. O sea, eso es muy importante porque al final la investigación tiene que ser de utilidad para todos nosotros. Los registros sanitarios, bueno, es muy difícil que haya investigación académica que tenga que ver con el desarrollo de nuevos fármacos, nuevas moléculas biotecnológicas y demás, pues sencillamente porque es costoso. No hay gobierno, ni universidad, ni nada que la pague y ahorita lo vamos a ver por qué.
Entonces, bueno, los registros sanitarios generalmente sí los hace la industria farmacéutica porque es lo que se puede hacer para vender el producto en algún país. Aunque ahorita hay un tema también muy interesante en nuestro país en relación a la compra de productos o medicamentos del extranjero, que no necesariamente pasaron por todo lo que tienes que pasar aquí en COFEPRIS para tu registro sanitario, sin embargo, hicieron sus registros sanitarios en el país de donde proceden. Y la otra es la comercialización, ¿no? Bueno, pues obviamente la industria farmacéutica es, no es hermanita de la caridad, ¿no? No es hermanita de la caridad, pero también es necesaria, ¿no? Porque si no existiera la industria farmacéutica, si no hubiera un negocio al final millonario detrás de eso, tampoco habría quien hace moléculas, quien arriesga su dinero para hacer moléculas que puedan mejorar la salud de todos los seres humanos, ¿no? O prevenir enfermedades. Entonces, a veces la investigación de la industria farmacéutica en ocasiones es un poco despreciada, pero no debería de ser así, porque gracias a eso, aunque haya un negocio y algo millonario detrás y demás, al final es un bien para todos, un bienestar, es un bienestar común y toda nuestra práctica médica y la terapéutica que utilizamos y demás, pues está basada en toda esta investigación que se hace con la industria farmacéutica. Yo sería incapaz de tomarme un fármaco que no haya pasado por esta investigación y que no tenga un registro sanitario y haya sido aprobado por las autoridades, y mucho más incapaz de dárselo a un tercero. Entonces es sumamente importante la investigación que se hace a través de la industria farmacéutica, que además nos permite seguir en este planeta, ¿no? Ustedes lo saben, si no hubiera desarrollo de medicamentos, vacunas, dispositivos y de, y de cuestiones tecnológicas que nos apoyan o nos soportan en la salud, seguramente que más del 50% en este momento no estaríamos aquí, pero desde niños, ¿no? Empezando si no hubiera vacunas, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy conscientes de todo lo que conlleva y también conocer todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Seguimos con la investigación clínica patrocinada por la industria y demás. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es, primero, ¿a quién pertenece la pregunta de investigación? La pregunta de investigación existe en ambas, pero no nos pertenece a ambas. Cuando hacemos investigación académica, generalmente nos pertenece la pregunta de investigación, nos pertenece el protocolo, nos pertenecen sus conclusiones y nos pertenece la publicación. Sin embargo, cuando es de la industria farmacéutica y nosotros trabajamos conduciendo ensayos clínicos de la industria farmacéutica, no nos pertenece nada de esas primeras 4 condiciones, porque le pertenecen a la industria farmacéutica. Y podemos nosotros estar en la publicación de un proyecto en donde nosotros participamos como centro de investigación de la industria farmacéutica, no necesariamente, porque no nos pertenece ni tenemos por qué ni tienen por qué, pero es frecuente que los investigadores principales que conocen estudios de la industria farmacéutica, dependiendo del papel que jugaron Por la en hija de en la Pepe Aguilar, que investigación, dice que llegaron juntos a una fiesta. dependiendo del papel que jugaron en la investigación, pudiera estar o no presente. Hay muchísimos investigadores mexicanos que trabajaron en la industria farmacéutica en la conducción de un protocolo que aparecen en publicaciones de alto impacto. ¿Por qué? Porque fueron grandes reclutadores, porque dieron ideas internacionales en relación al protocolo, porque estuvieron Se está costando haciendo, mucho es- trabajo encontrar a gente. perdón, no entendí. Ah, bueno, entonces, y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudio, entre una patrocinio o una investigación y otra? Bueno, pues depende, es a quién le pertenece la pregunta de investigación y el otro punto muy importante es quién paga la pregunta, quién paga todo ese patrocinio de investigación, que en la industria farmacéutica, pues es la industria farmacéutica y en el otro a veces el mismo investigador cubre los costos de su investigación. Ahora, hablando un poco más acerca de la investigación que se hace con la industria farmacéutica, hablemos del panorama internacional y nacional de la industria farmacéutica, perdón, es que entró mi hija y eso no lo podemos evitar cuando estamos así. Bueno, el panorama internacional y nacional de la investigación clínica. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? No sé si alguno de ustedes conozco, que me imagino que sí, esta página que se llama clinicaltrials.gov. Esta página reúne
o trata de reunir toda la investigación, sobre todo de ensayos clínicos de la industria farmacéutica que se hacen en el mundo. Es una página muy interesante. De hecho, muchos de los protocolos que no necesariamente son de la industria farmacéutica son subidos a esta página y cada vez es más frecuente que soliciten también a los estudios, a las investigaciones académicas que suban su investigación a esta página. En esta página podemos encontrar muchas cosas y saber en qué lugar se está llevando a cabo el estudio. Podemos saber qué protocolos están corriendo en este momento de diferentes temas. Hay filtros donde ustedes pueden ver. Podemos saber en qué centro de investigación se está llevando a cabo, en qué país y demás. Pero aquí lo más interesante es qué es lo que está pasando ahorita y esto que tiene que ver con México. En el mundo se han corrido en el mundo 357,508 estudios clínicos que están registrados en esta página. Probablemente son más, pero bueno, digamos que hicieron una buena recopilación. De estos estudios, bueno, aquí pueden ver en la página web, pueden ver cómo están distribuidos y aquí ven el mapa. Si se fijan, pues hay diferentes números. Así sacando lo que nos interesa en este momento, pues en México se han conducido 3,839 estudios, que les diría que no es nada, lo que equivale al 1.07%. Yo sigo frecuentemente desde hace unos años esta página y el papel de México no ha variado mucho, ¿eh? Entre 1.2, 1.1, ahorita estamos en 1.07, ¿no? Es realmente poco. Sin embargo, aunque es muy poco, hay muchísima gente que estamos trabajando en ensayos clínicos controlados en México para diferentes cosas, ¿no? Gente de la industria farmacéutica, gente de las compañías de investigación por contrato, gente de los centros de investigación, ya sea públicos y privados, muchísima gente. Si en este momento de nuestro país desapareciera esa investigación, sería verdaderamente triste, ¿no? Muy, muy triste. ¿Por qué? Porque además nos quedaríamos muchos sin trabajo, pero muchos sin trabajo, y aparte esto es de una importancia bárbara para nuestro país. Fíjense, América Latina, estoy hablando desde México a Sudamérica, en la historia han hecho 18,299 estudios, lo que equivale al 5.11%. Bajísimo, ¿no? Estados Unidos, aquí me llamó la atención porque Estados Unidos casi siempre se había mantenido en el 50% de la investigación que se hacía en el mundo en diferentes años, y en esta ocasión Estados Unidos me llamó la atención que está ahorita en este nivel, digamos, en 38.2%, pero es altísima comparada con nuestro país, como podrán observar. Europa, el 28.63%. Y un ejemplo importantísimo es China. Está haciendo el 11.44%. Fíjense, solo China, que ya sé que es un país grandísimo y con muchísimos millones de habitantes, pero sus condiciones políticas y geopolíticas no son tan parecidas. Es un lenguaje diferente, una lengua diferente, pero lo más importante, en China la medicina es muy, muy importante, es la medicina tradicional. Entonces sí llama la atención que tengan ahorita el 11.44, mucho más que México, mucho más que todo América Latina, ¿no? ¿Se imaginan qué importancia? Les voy a hacer un comparativo de lo que ayer que estaba yo revisando unas cosas de esas encontré del 2014. Fíjense, México 1.2%. Seguimos básicamente en las mismas, ¿no? En el mundo, fíjense nada más, del 14 ahorita, casi ha duplicado los ensayos clínicos que se han conducido en el mundo. ¿Se acuerdan que hablábamos de 350 y tantos mil? Estados Unidos bajó el porcentaje de su participación, antes estaba en 46%, 50, 51%, pero fíjense China, qué importante. China en el 2014 tenía el 9.3%. En 6 años casi incrementó 2 punto y cachito porcentual de ensayos clínicos. Eso es impactantísimo. Si nosotros que teniendo un punto 1.07 duplicáramos esta cantidad, sería impactante. Si con ese porcentaje hacemos mucha investigación en nuestro país, imagínense si lo duplicamos, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la industria farmacéutica? ¿Cuáles son los costos de un medicamento? ¿Por qué solo la industria se avienta a pagar estos costos enormes de investigación y desarrollo, a pesar de que saben que es capital de riesgo? Porque podemos estar ya en un fase 3. Bueno,
pueden haber unos meses de la poscomercialización y va para atrás el medicamento porque ya en la población se encuentra algo. Y un caso de esos es el Rimonabant. No sé si alguno de ustedes se acordarán que hubo estudios con Rimonabant, una molécula de Sanofi, y esta molécula, bueno, era grande y maravillosa. Estaba en enfermedades metabólicas, obesidad, riesgo cardiovascular y demás. Cuando hicimos los ensayos clínicos, que a mí me tocó participar en alguno, nos empezamos a observar que el paciente empezaba a tener datos como de depresión, ¿no? Se sentía triste y demás y te lo manifestaba. Y entonces los ensayos clínicos incorporaron o modificaron o enmendaron sus protocolos y se empezaron a meter escalas de depresión, estuvimos muy cerca de los pacientes y demás, se siguieron corriendo los protocolos y se llevó incluso a la comercialización. Poco tiempo después se observa que ya en la población general este medicamento maravilloso incrementó el índice de suicidios. Esto fue una razón para que retiraran el medicamento del mercado y bueno, pues ahí se quedó toda la inversión millonaria que se hizo en este medicamento tan prometedor y que por eso tuvo que ser retirado del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta hacer un medicamento? Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, no encontré muchos datos, pero tampoco ha variado tanto. Fíjense, en 1979 se hablaba más o menos de 100 millones de dólares. En el 91, pues unos añitos, 300 millones. Actualmente en el 2005 se hablaba que la inversión en el desarrollo de un fármaco o una vacuna más o menos era entre 1.3 billones de dólares. O sea, la diferencia es brutal. Actualmente, en una de las páginas que encontré de cómo estaba ahorita entre el 2009 y el 2018, el costo promedio de desarrollar un nuevo medicamento es más o menos entre 1.3 mil millones de dólares o 1.8 mil millones de dólares. Ahorita que yo estoy trabajando en el desarrollo de una vacuna, hemos estado haciendo las estimaciones y preguntando cuánto cuesta desarrollar una vacuna, ahorita que está tan de moda el COVID, y el costo aproximado, comentan dos grandes farmacéuticas, que es GSK y Merck Sharp and Dohme, desarrolladoras de vacunas, el costo aproximado es de 500 mil millones de dólares para poder llevar a cabo los estudios que les comentaba, pues desde la investigación básica hasta la fase 3, ¿no? O sea, no hay dinero que lo pague. Y en México, yo no sé si alguien me pueda decir, pero hasta el día de hoy yo no conozco un desarrollo mexicano que se haya hecho por investigadores mexicanos, habrá algunos, pero que se haya llevado a la comercialización por alguna empresa mexicana. Es porque, pues porque no tenemos el dinero, ¿no? Yo no conozco uno que se haya llegado a la innovación y que sea de creación mexicana, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que los mexicanos no seamos capaces de desarrollar moléculas, fármacos y demás. Y esto creo que es un punto que los mexicanos debemos de tomar en cuenta. Las universidades, las instituciones y demás deben de empezar a ver esta parte que hablábamos, tanto de patentes, comercialización y alianzas estratégicas, para si hay un desarrollo en una universidad, y como no vamos a tener el dinero para llevar a cabo toda la investigación que se requiere, sí se puede realizar alianzas estratégicas, como hizo la Universidad de Oxford, para poder de verdad llevar nuestro desarrollo del laboratorio universitario a la comercialización y al beneficio al final de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir viendo qué pasa en las universidades, hay que ir cambiando chips, porque tenemos también una cultura de que hacemos cosas maravillosas, pero solamente las dejamos en publicación y hay más allá de la publicación. Entonces, jóvenes, sobre todo los jóvenes residentes, los jóvenes investigadores, los que quieren ir para allá, recuerden que a lo mejor no tenemos el dinero para desarrollar un fármaco, pero siempre sí tenemos tanto la inteligencia, las capacidades y las universidades o instituciones para hacer innovaciones en ese tema y después ver cómo, a través de todas las instancias que hay, podemos llevarlo a la innovación o comercialización. Fíjense, también encontré esto algo muy interesante, que no toda la investigación cuesta lo mismo. Por supuesto, hay investigación muchísimo más costosa y ustedes lo pueden ver aquí. Por ejemplo, la investigación inmunológica y oncológica, pues tienen costos altísimos, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares, de 2.722 millones de dólares, los antiinfecciosos, 1.260 millones. La investigación dermatológica es más barata, ¿no? 747 millones de dólares y demás, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la importancia de la industria farmacéutica? Porque la industria farmacéutica son Cálmate, tú que lo vas peleando con el grandes negocios, elevador.
Qué bueno que se arriesgan su capital para poder llevar a cabo una investigación, el desarrollo de un fármaco que si le pegan, por supuesto que va a salir adelante. ¿Y por qué son tan costosos los medicamentos? Porque ustedes podrán observar esto, ¿no? El costo que me lleva el desarrollo de ese fármaco, más que a veces lo quieren sacar de ahí, el costo que me llevó los fármacos que fracasaron, ¿no? Entonces, si una industria farmacéutica está desarrollando 10 moléculas, de las cuales 7 fracasaron y ya invirtieron grandes cantidades de millones de dólares, pues también tienen que ir compensando, ¿no? Porque tienen grandes inversiones que también tienen que compensar. Y bueno, pues aquí no hay de otra y a veces por eso tenemos tratamientos tan costosos como los de la hepatitis C o los medicamentos biológicos o alguna otra cosa por el estilo. ¿Qué hay en México? Fíjense que no hay datos actualizados en México de inversión y de investigación y desarrollo, pero bueno, una cuestión ya bastante vieja del 2011 que no sé por qué no lo han actualizado, pero de todas maneras la industria farmacéutica internacional en México sí hace inversión millonaria en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, más o menos en el 2011, que tampoco crean que se ha movido mucho, más o menos el mismo porcentaje, destinaban aproximadamente 3,272 millones en hacer investigación. Investigación en México. Investigación quiere decir que estudios de la industria farmacéutica que vienen a México, de la industria farmacéutica internacional. Y bueno, ya entendimos un poco de la investigación, por qué la hacemos, ya entendimos también un poco cómo se desarrolla un fármaco, cuánto cuesta desarrollar un fármaco, qué pasa en México, si hay inversión o no, y definitivamente sí. ¿Y qué pasa en México? Que hacemos muy poca investigación que tiene que ver con el desarrollo de nuevos fármacos. Y a pesar de eso, la hacemos. Ahora, ¿de qué depende de que los estudios clínicos lleguen a nuestro país o a diferentes países? Pues depende de muchas cosas. Uno de ellos es cómo seleccionan los países o las regiones en los estudios multinacionales. De entrada, pues que tengamos la población de pacientes blanco, ¿no? Que tenga, ¿por qué? Porque si están haciendo un estudio de leishmanias y si quieren venir a México, pues no va a haber mucho que hacer, ¿no? Pero sí tenemos otras enfermedades. Bien, eso creo que nosotros, nuestro país tiene una gran diversidad de población, de enfermedades y de cosas que somos atractivos. Competencia y experiencia médica, tenemos grandes instituciones, grandes hospitales. Yo creo que todos los hospitales en general, estatales, los institutos, los federales y demás, pues tenemos grandes médicos y grandes instalaciones, ¿no? Experiencia médica. Tenemos cumplimiento terapéutico y también tenemos población vulnerable o que necesita tratamiento de X cosa. La calidad de los datos, ahí estamos un poco dolientes, ¿no? Y no solo en investigación, sino en general, nos cuesta trabajo tener todavía una cultura de calidad. Entonces, y esto no solamente para la investigación, es importante, y lo habrán visto en sus hospitales y demás, que bueno, muchos tenemos que estar ya certificados por el Consejo de Salubridad General, hay gente que se avienta con la Joint Commission, hay gente que hace normas ISO y demás y va ampliando la cultura, pero cambiar una cultura organizacional y meter cuestiones de calidad cuesta trabajo. Si hay investigadores académicos que debe de haber ahorita en este foro y que de repente lleguemos y pongamos todo un sistema de calidad y controles y demás, cuesta trabajo hacer ese engranaje y cambiar esa cultura. Sin embargo, es algo a lo que tenemos que empezar a trabajar todos, bueno, hasta desde nuestra casa, ¿no? A tener cuestiones y sistemas de calidad que nos permita, y esto ha sido una dolencia no solo de México, sino de América Latina. Entonces nos ha costado trabajo, pero ahí vamos trabajando mucho en calidad. En lo personal, yo soy una ferviente creyente de la calidad y tuve la oportunidad de hacer un proyecto muy interesante en el Tecnológico de Monterrey cuando trabajé ahí, que me gané unos fondos de la Unión Europea y los fondos eran para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en X sector, ¿no? Y pues me dice el TEC, propone algo y proponemos un modelo para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas llamadas unidades de investigación clínica y nosotros le pegamos a dos cosas, a la profesionalización que también nos fallan y a la calidad. Hicimos un modelo de gestión de calidad, lo implementamos en 40 unidades de investigación clínica privadas que no pertenecían al TEC ni a nosotros y las llevamos a la certificación ISO.
38 de esas unidades se certificaron en ISO 9001-2008, un trabajo titánico de casi 4 años. ¿Y qué es lo más difícil? Cambiar esa cultura organizacional. Y todavía más difícil si los de afuera que te dicen que hay que cambiarla. ¿De qué depende? De que la alta dirección y de, digamos que los altos mandos crean en eso, porque pueden permear hacia abajo la cultura de la calidad. Bueno, pero eso es muy importante para nuestro país cuando hacemos investigación de la de la industria farmacéutica, el estar pero pegados en ese tema de la calidad. Los tiempos para llegar al mercado, ahí también tenemos un poco de dolores porque tenemos un ambiente regulatorio que si bien más o menos es adecuado, pero sí sabemos que ahorita en este momento tiene muchos cambios y hace que los tiempos pues se compliquen, ¿no? Esto es una carrera contra el tiempo, todos quieren llegar primero a la base para la venta o la distribución de un medicamento, entonces es muy importante que la investigación sea rápida. Ahorita, regresando al tema de COVID y al ejemplo de COVID, la investigación que se hace en COVID, los comités de ética los están revisando casi en 2, 3 días y la COFEPRIS, ahorita ya no, pero al principio, en 2, 3 días te daba la autorización si todo cumplía con esto, ¿no? Entonces, pero los tiempos de la COFEPRIS se van hasta 90 días, si bien nos va, y hay algunos proyectos que siguen todavía de más de 200 días ahí y que no han podido salir. Esperemos que ahora con estos cambios que está viendo, pues mejoren también los tiempos regulatorios, porque eso es importantísimo para el desarrollo de estudios de la industria farmacéutica. Y aquí algo importante, ¿cuánto costamos? ¿Cuánto cuestan los mexicanos? ¿Cuánto cuestan los americanos? ¿Cuánto cuestan los chinos y demás? Y nosotros en costos también somos competitivos. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues tenemos una gran población de predominio plenamente urbano, tenemos un perfil epidemiológico amplio, tenemos de todo, una infraestructura médica e institucional, yo diría que tenemos bastante buena en nuestro país, aunque a veces nos quejemos, tenemos bonitos hospitales y demás, tenemos interés creciente de la comunidad médica en la investigación clínica, estamos accesibles geográficamente, ¿no? Estamos abajo de Estados Unidos, compartimos usos horarios y un poquito más lejos de Europa, pero al final pues tampoco está complicado, ¿no? Tenemos ambiente regulatorio variable, pero dentro de todo ahí la vamos llevando, tiempos competitivos variables y una cultura y costumbres occidentales, ¿no? Que podemos adaptarnos fácilmente. ¿Qué problemas tenemos? Lo que les comentaba, no tenemos profesionalización en la investigación clínica y eso es sumamente importante, ¿no? La profesionalización es gente que se haya formado, debe de conocer metodología de la investigación y estadística, pero sobre todo debe de conocer cómo se administra un estudio clínico, cuáles son la normatividad, cómo se presupuesta, cómo se hace, porque al final los estudios clínicos de la industria farmacéutica son un negocio y es un negocio para todos los que participan, porque al final, obviamente, porque vas a regalar tu trabajo de una industria que al final va a comercializar un fármaco y va a ser un negocio millonario. Entonces hay una cadena de producción, digámoslo así, que debemos de entender como un negocio. Los que hacemos investigación clínica de la industria farmacéutica, instituciones públicas, privadas o lo que ustedes quieran, deben de entenderse que como no nos pertenece la pregunta de investigación y demás, lo que estamos vendiendo son servicios y lo que estamos produciendo son datos de calidad para contestar esa pregunta de investigación que tiene que ver con el ambiente de salud. ¿Esto qué nos hace? ¿Maquiladores de la industria farmacéutica y obreros? De ninguna manera, porque esta es una actividad sumamente especializada en donde tenemos que tener una gran cantidad de competencias para poderla llevar a cabo, ¿no? Y al final debemos de sentirnos muy orgullosos de haber participado, los que van a participar ahorita, por ejemplo, en la vacuna COVID, de haber participado y puesto su granito de arena para que este producto salga lo más rápido y de la mejor calidad posible, porque es una urgencia ahorita mundial, ¿no? Haber participado en aquellos ensayos que nos hacen que ahora la hepatitis B se cure, ¿no? Haber participado en los ensayos clínicos en donde nuestros pacientes con SIDA, y me tocó a mí ver eso en los 90, estos pacientes con SIDA que se están muriendo y ya estaban en una cama con escaras, al entrar a un protocolo compasivo de nuevos fármacos, cuando ya se hace la terapia combinada, el paciente se levanta y sigue estando hasta esta fecha presente, ¿no? Entonces, no somos maquiladores, ni somos obreros de la industria farmacéutica, ni mucho menos. Somos expertos en la conducción de estudios clínicos que
y el eslabón principal seríamos los que estamos del lado de la clínica para poder determinar la respuesta a esa pregunta de investigación, que al final nosotros mismos vamos a ser beneficiados, ¿no? Eventualmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pero hay que profesionalizarnos. Tenemos una percepción sesgada de riesgos y beneficios en la investigación clínica pagada por la industria. Y esto, bueno, seguramente a lo mejor algunos de ustedes tienen esa opinión de que no, esos estudios de la industria farmacéutica no tienen por qué hacerlo, son hasta despreciados. Sin embargo, como les decía, estoy segura que nadie recetaría un medicamento que no haya pasado por esos estudios de la industria farmacéutica. Entonces, hay que darle su justo valor y demás. Ahora, ¿por qué también es importante, por ejemplo, hacerlos en el hospital, en un hospital? Porque esto les va a generar beneficio económico. Ahí también es todo un tema, ¿no? Porque dices, ay, sí, voy a trabajar más, pero se va a quedar el dinero en el hospital. No, hay modelos en que se puede trabajar y todo el mundo sale beneficiado. Entonces, ¿por qué? Porque ese dinero que puede generarse, por ejemplo, tener una unidad de investigación clínica en un hospital, ese dinero puede ser utilizado para hacer investigación original o investigación para alguna otra cosa que el hospital necesite, porque son pagados y bien pagados. Un hospital con un gran volumen de pacientes y una unidad de investigación clínica, digamos, profesionalizada con controles de calidad y que sea de 10, créanme, va a ser una unidad sumamente apreciada, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver los mecanismos para que esto funcione. ¿Por qué? Porque los hospitales públicos o los institutos en su acta constitutiva no tienen la figura de prestar servicios a la industria farmacéutica, por supuesto, pero hay que armar y adaptar y actualizarse o modernizarse en modelos que lo permitan. Bueno, la ética de los negocios, eso también es muy importante, si bien es un negocio, pero no lo tenemos que estar viendo como un negocio, lo tenemos que estar viendo como lo que es investigación, que nos va a dar una respuesta a una pregunta de investigación. Hay que ver cómo está, esa es otra dolencia que tenemos aquí en nuestro país, la burocracia institucional y regulatoria, tenemos competencia a diferentes niveles, la tecnología de la información, seguimos siendo, a pesar de que tenemos computadoras y ahorita nos estamos comunicando, pero seguimos siendo todavía bastante manuales, digamos, no utilizamos las tecnologías para muchas cosas. Incluso aunque los médicos o las demás en las instituciones tengan ahí las computadoras, a veces seguimos prefiriendo nuestra bitácora o nuestro librito, ¿no? Y bueno, la educación. El conducir estudios clínicos de la industria farmacéutica necesita una profesionalización, una capacitación y lamentablemente, que es algo que yo abogo mucho, en las escuelas tampoco se dan. Y yo les diría que toda la investigación debe de llevarse con el rigor que se lleva la investigación de la industria farmacéutica, porque al final es investigación en humanos y no importa quién la pague. Fíjense, otra ventaja que tiene México, esto también es antigua, no encontré tampoco una actualización, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Estados Unidos es el estándar, el 100% en costos en investigación clínica, y México les costamos como el 60%. Nos van a pagar menos siempre, aunque digamos lo que digamos y aunque nos enojemos. ¿Por qué? Porque los costos hay los grandes financieros, y lo sabemos, están tasados dependiendo de la región y el costo de vida por la región. De hecho, incluso nosotros en la consulta médica, una consulta médica en la Ciudad de México no cuesta lo mismo que en provincia, ¿no? Y esto que tiene que ver por la calidad de vida y los costos de calidad de vida, ¿no? No sé, yo lo que conozco, el ejemplo, una consulta en la Ciudad de México puede costar entre 1,500 a 2,500, incluso hasta 3,000 pesos, cuando en Pachuca, que es una ciudad que conozco, una consulta privada o en Celaya cuesta 800 pesos, con la misma persona, pero la región hace que el mercado sea diferente. Y lo mismo pasa en los ensayos clínicos, ¿no? Nos guste o no nos guste, Latinoamérica es más barato que Estados Unidos, haciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Y nosotros todavía es más barato los países del este, ¿no? Entonces, es interesante cómo se va jugando esto en el mercado. Miren, China, nosotros estamos aquí y China cuesta un poquito más barato que nosotros, ¿no? Y aquí ni siquiera alcanzo a ver el nombre, pero creo que es India. India todavía es más barato. E India y China están creciendo brutalmente en la conducción de ensayos clínicos. ¿Por qué se van para allá? Porque tienen calidad, están profesionalizados y son más baratos. Y bueno, y dentro de todo este mundo que les estoy contando, ¿quiénes son los actores? Pues somos todos, ¿eh? Somos todos.
¿Quiénes son los actores en la investigación clínica original y demás? Que no siempre se ocupan, ¿eh? Pero los actores está la autoridad sanitaria. Nosotros no podemos hacer investigación clínica en nuestros hospitales, en nuestro consultorio y demás, de entrada si no tenemos una licencia sanitaria o un aviso de funcionamiento, ¿no? Ustedes lo saben. Pero bueno, aparte también la autoridad está involucrada en la aprobación de esos protocolos, que no siempre, como les comentaba, los académicos se llevan a la autoridad, que deberían, pero y también la autoridad, hay una cierta permisión, ¿no? Luego está involucrada la dirección de investigación institucional. Casi todos los hospitales o instituciones, pues tienen su departamento o su dirección de enseñanza y de investigación, en donde para que se lleve a cabo algo ahí dentro de sus paredes, debe de estar autorizada tanto por él, y cuando es un ensayo de la industria farmacéutica o un experimento o algo que pudiera generar ahí algún problema, toda la investigación debe estar autorizada por las máximas autoridades. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer una investigación sin avisarle a alguien, ¿no? Y tener esta autorización y que pase algo, imagínense, ¿no? Entonces debe ser. Todo estudio de investigación académico o lo que ustedes o de la industria debe de pasar cuando es en humanos por el comité de ética y por la autoridad. Este comité de ética y el comité de investigación que generalmente hay en todos los hospitales, sea lo que sea, debe de pasar por esto, ¿no? Las tesis de residentes, de hecho, creo que les piden la aprobación de los comités para su tesis o demás, ¿no? O las tesis de posgrado. Bueno, y ahí, bueno, ya les comentaba, hay varios actores y un actor indispensable, pues son las unidades de investigación clínica, que pueden ser hospitales, comunidades, consultorio médicos, unidades de medicina familiar, pero que al final las hacen investigación y son importantísimas. La investigación original que más se hace o la investigación académica, pues son generalmente observacionales o validación de pruebas, métodos diagnósticas, técnicas quirúrgicas, escalas y demás. ¿Por qué? Pues porque no contamos con los recursos económicos para hacer otro tipo de investigación. ¿Y qué pasa con cuando se habla de desarrollo de un fármaco? Pues básicamente están los mismos actores, ¿no? Deben de estar de acuerdo los directivos de la institución o de la unidad de investigación, la autoridad sanitaria, los comités de ética, la conbioética que ahorita está observando muchísimo. Y aquí aparecen otros actores, que sería la industria farmacéutica, que es el dueño de la molécula y quien quiere desarrollarlo, del dispositivo o lo que sea. Y hay otras figuras que se llaman compañías de investigación por contrato, que estas compañías son grandes transnacionales que hacen, digamos, lo que la industria farmacéutica les solicite. La industria farmacéutica les puede dar su molécula y decir, quiero que me la lleves a la innovación o a la comercialización. Y hacen todo un plan a través de un tercero, que es las CROs o las compañías de investigación por contrato. O le puedes decir, quiero solamente que me monitores los estudios o que me selecciones centros o demás. Entonces, bueno, estas grandes compañías, que ahorita viene también el otro tema de los outsourcing que está hablando, que hoy anda muy de moda en nuestro país, de alguna manera son outsourcing para darle servicios a las compañías farmacéuticas o servicios de investigación. Y bueno, las unidades de investigación clínica, actores, estas pueden no existir, las compañías de investigación por contrato, esta sí no puede dejar de existir porque es quien paga, pero las unidades de investigación clínica son indispensables, somos sumamente importantes estas, y además es una actividad, de verdad, créanme, muy, muy bonita, ¿no? Porque el hacer investigación combinado con clínica, para mí como médico creo que es lo más satisfactorio. Por supuesto, hay que ver pacientes y demás, pero cuando combinas estas dos actividades es sumamente bien. Y cuando ves que tu paciente con artritis reumatoide, una jovencita que está en la universidad, llega con silla de ruedas y no se puede mover, y le pone su humida en esa época, y a los 15 días la niña ya regresó a la universidad y está caminando, de verdad es sumamente satisfactorio, ¿no? Independiente de todo lo que está pasando detrás, ¿no? Entonces, como les decía, un actor clave son las unidades de investigación. Y les he de contar que el 70% aproximadamente de la investigación de la industria farmacéutica que se lleva a cabo en nuestro país está hecha en unidades de investigación clínica privadas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, mucho más controlada, mucho más profesionalizada y con mucho menos burocracia. Sin embargo, los hospitales, a mí me parece que deberíamos de tener en México un
una investigación clínica verdaderamente de primer nivel, con la cantidad de personas que somos, de hospitales que tenemos, de competencia médica, de enfermería y demás, deberíamos de ser sumamente competitivos a nivel internacional, teniendo grandes unidades de investigación clínica tanto en hospitales públicos, privados, en unidades de investigación clínica privadas. Sin embargo, pues ha sido complejo todo esto, pero esta charla es para motivarlos a que hagan esto, ¿no? A que traten de ver cómo llevar a cabo esta alianza que queremos todos los que trabajamos en la investigación clínica, el que cada vez seamos más gente profesionalizada y demás, que estemos trabajando con esto. ¿Y por qué? Ahorita les voy a decir por qué es importante también, ¿no? Bueno, con todo lo que estoy diciendo, ¿qué podemos concluir? Que la investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica, su inversión su inversión, los costos de inversión en investigación y desarrollo se encuentran en ascenso. Ahorita, una de las industrias favorecidas, que se oye horrible, pero que no ha sido apretada como lo serían los restaurantes, los cines o demás, con esta época de la pandemia que estamos en ascenso, es el tema de la investigación clínica y ustedes lo saben. La conducción de estudios clínicos multinacionales son una realidad y una necesidad creciente en el mundo y sobre todo en este momento en donde todos estamos encerrados o hemos perdido a familiares, a compañeros y demás, y sigue esta locura que estamos viviendo y que la única solución, créanme, en este momento va a ser, ahorita nuestro enemigo es un ser invisible, ¿no? El SARS-CoV-2 y la única solución va a ser esto, la investigación clínica es lo que nos va a ayudar a salir de esto que estamos viviendo. El incremento en la complejidad, eso también debemos de tomar en cuenta. Cada vez es más complejo la conducción de estudios clínicos, interviene más tecnología, ahora todo se hace a través de una computadora, tenemos monitoreos desde España, de Argentina y demás, pero bueno, pues todo esto se va aprendiendo, ¿no? La industria farmacéutica internacional requiere unidades de investigación clínica altamente competitivas, eso sí es, y competentes, eso sí es indispensable, y creo que México tenemos todo para ir trabajando en esto, construyendo esto. México cuenta con ventajas competitivas para la conducción de estudios, que ya lo platicamos, y también nuestros costos son competitivos. Sin embargo, fíjense qué triste, ¿no? Solo estamos conduciendo en este momento el 1.7% de los estudios que se llevan a cabo en el mundo. ¿Y quién nos está comiendo el mandado? Pues China, India y los países del este de Europa. Necesitamos implementar estrategias para combatir estas debilidades que presentamos como región y país. Y estas debilidades sí es una culpa compartida que tiene que ver con las unidades de investigación, los comités de ética, la industria farmacéutica, las compañías de investigación por contrato, la COFEPRIS, la Conbioética y demás. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nos ha costado trabajo culturalmente, pues adecuarnos a muchos sistemas, ¿no? Tenemos ya de entrada, pues siempre ha sido complejo el gobierno en general, ¿no? Esta construcción de sus tiempos y demás, y ahorita especialmente pues estamos viviendo muchos cambios, yo espero que sean para bien, pero pues sencillamente la COFEPRIS de este lunes que pasó hace 8 días, ya hubo cambios de comisionados de operación sanitaria, de autorización sanitaria, lo cual nos va a detener un poco porque en lo que está la curva de aprendizaje y autorización de firmas y demás, pues vamos a tener que esperar. Por lo cual es probable que todo lo que está ahorita rezagado pues vaya empezando a salir por enero, ¿no? Entonces, sí tenemos que cambiar el chip. Yo diría que ni siquiera debería de haber vacaciones generalizadas, sino por escalonadas y demás para poder seguir siempre estando trabajando en esto, ¿no? Como en los hospitales, no hay vacaciones de que se cierra en Navidad, ¿no? Así todo esto debería de ser. Y bueno, me dirán, bueno, pues sí está muy bonito o muy feíto, según como lo vean, pero yo soy médico clínico y a mí me gusta mi consulta y me va bien y está bien, pero sí tiene ventajas, ¿eh? No crean que nada más se queda en un negocio y en esto, sino tiene ventajas para muchos, ¿no? Para los pacientes, y muchos de ustedes que hayan participado en ensayos clínicos o que hayan tenido familiares o pacientes que participaron con enfermedades, sobre todo catastróficas, como les hablaba de la hepatitis C, artritis reumatoide, SIDA, ahorita va a ser el tema de COVID, cuando encuentren algo más prometedor, pues a los pacientes que participaron en ensayos clínicos les ayuda a prolongar su vida, ¿no? Yo personalmente, que estuve muchos años en nutrición en la clínica de SIDA, en los ensayos clínicos que eran de uso compasivo, recuerdo perfecto, o sea, pues ya no hay nada que hacer, dale lo que sea.
les dábamos los famosos inhibidores de proteasas y ese uso compasivo que decía la compañía, me acuerdo perfecto, Merck decía, bueno, ya se los vamos a dar de por vida, porque nunca imaginamos que ese de por vida, estamos en el 2020 y tengo pacientes que siguen aquí gracias a que participaron en esos ensayos clínicos controlados. Los que participan ahorita en en los ensayos de vacunas COVID, créanme que van a ser beneficiados, ¿no? Porque si esto sale bien, pues claro que ya están inmunizados, ¿no? Y están contribuyendo para todos nosotros, por eso es tan importante. Este, también, ¿qué pasa con los pacientes? Pues ayuda a reducir la necesidad de cuidados médicos, porque al estar con una molécula que le está haciendo, pues si bien está en investigación, pero le está causando beneficios, pues eso también disminuye estos cuidados y los costos que conlleva. Mejora su salud y la calidad de vida. El ejemplo de las chicas que conocí, que les poníamos una inyección de Humira y en 15 días totalmente otras personas que ya se valían por sí mismas. Acceso a la atención médica especializada. Cuando haces un estudio de investigación clínica de la industria farmacéutica, obviamente el paciente no paga absolutamente nada. Y además, el investigador principal es un experto o un especialista en X tema, y esto, bueno, pues tiene acceso a esto, tiene acceso, que no se debe de hablar de gratuidad con los sujetos de investigación, pero en realidad el laboratorio y los gabinetes de alta especialidad para el paciente es gratuito, no le vas a cobrar por eso, y hay estudios que jamás se harían en la vida real ni con la frecuencia de la vida real, que se hacen en un ensayo clínico, pues porque se deben de contemplar todo, ¿no? Tienen acceso a medicamentos de vanguardia, que si bien son de investigación, pero al final casi lo que llega a México es fase 3, van a ser casi precomercializados, y eso puede ser la diferencia incluso entre la vida y la muerte, y tiene la vigilancia y el cuidado estrecho de un equipo de investigación calificado. O sea, para el paciente, para nosotros mismos, si un día deseamos participar en un ensayo clínico, por supuesto que tiene muchas ventajas. No somos conejillos de indias, somos un paciente que tenemos la alternativa a un medicamento de vanguardia que pudiera en un momento dado proteger nuestra salud o curar. Beneficios para el profesional de salud, y no estoy hablando de cuánto me van a pagar o no, estamos hablando de que nos vamos a especializar y a profesionalizar en en el área de investigación clínica. Tenemos acceso a medicamentos innovadores. Todos los médicos, investigadores principales que participan en los ensayos clínicos, tienen acceso al Investigator Brochure, que es toda la información publicada o no sobre un fármaco. En el momento de estar utilizando y viendo cómo va con sus pacientes y opinando y viendo qué está pasando en el mundo en ese fármaco que todavía está en desarrollo, pues se vuelven, obviamente, cuando ya termina esto y se comercializa, son unos líderes de opinión, ¿no? Son los primeros que tuvieron la oportunidad de trabajar con esa molécula en investigación, pero que al final ya son los maestros de la molécula porque lo saben todo al respecto de ellos, ¿no? Entonces están en una actualización continua en el área de su especialidad, fomentan la medicina basada en la evidencia, ¿no? Es muy importante esta cultura de nosotros no podemos prescribir en medicina basada en la experiencia, todo lo que estamos haciendo debe de ser fundamentado en esto. Sin embargo, ahorita, regresando al tema de COVID, que les digo que nos afecta en todo, hemos visto, y esto se ve en redes sociales y demás, que ha habido manejos terapéuticos, incluso ya escritos por diferentes instituciones, que no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Sin embargo, se daban, y muchos de los comentarios eran de, híjole, es que no me puedo quedar sin darle nada, ¿no? Pues es que no hay nada así, y lo sé, pero algo, ¿no? A lo mejor algo le hace, ¿no? Este fenómeno ahorita que está sucediendo nos ha saltado, nos ha hecho saltarnos a veces estas pautas de medicina basada en la evidencia, nos ha hecho saltarnos pautas normativas. Incluso la misma autoridad ha modificado cosas sin todavía estar escritas, porque yo creo que nunca imaginamos, más bien nunca imaginamos que nos pudiera pasar algo como lo que nos está pasando, ¿no? Estoy segura que a partir de este fenómeno, que ya que estemos en la tranquilidad, va a haber una modificación normativa y vamos ya a estar muy presentes en que no nos está pasando ahorita, pero nos puede volver a pasar, ¿no? Entonces, otra cosa, cuando haces grupos de trabajo y eres investigador principal o trabajas, pues se forman grupos de trabajo muy sólidos y muy profesionalizados y capacitados para la conducción de estos estudios. Hay la generación de competencias académicas en investigación clínica. Creo yo que el profesional de la medicina, el profesional de la salud en general o en cualquier otra disciplina,
Actualmente ya no nos podemos quedar solamente con lo que aprendimos en la universidad y en la especialidad y en la maestría y el doctorado. Ahora nosotros, todos los profesionales, debemos de ser multicompetencias, multitareas, ¿no? Debemos de saber de administración. Bien me dijo alguien por ahí en el TEC que una persona exitosa en su carrera termina administrando. Y eso es muy cierto. Y no quiere decir que se vuelvan administradores. Quiero decir que se vuelven jefes de servicio, jefes de área, directores de hospital, directores de clínicas y demás, y tienen la responsabilidad, pues sí, de saber medicina, pero no van a trabajar haciendo diagnósticos, van a trabajar en la administración y el desarrollo de una institución. Entonces, si somos exitosos, nos van a poner de jefe de laboratorio, ¿no? Y tenemos que saber administrar los recursos que nos dan, tenemos que saber en qué vamos a gastar lo que nos dio CONACYT para nuestra investigación, tenemos que preocuparnos dónde se va a sentar la persona que llega hoy a trabajar y qué computadora le vamos a dar, porque somos responsables de todo el área. Entonces, esto es una invitación a que lean muchos artículos y hay que estudiar mucha medicina, pero también hay que empezar a empaparse de otras competencias. Tenemos que saber de regulación, señores. He estado dando yo cursos a residentes de recién ingreso en algunos hospitales de otro tema, y cuando hablamos de si conocen la norma oficial mexicana del expediente clínico, resulta que ni siquiera sabían que existía, ¿no? Y acuérdense que nosotros necesitamos saber de la Ley General de Salud, de los reglamentos que tiene la Ley General de Salud, en este caso en materia de investigación. Necesitamos conocer las normas oficiales de cómo debe estar mi consultorio, cómo debe de ser un hospital, del expediente clínico electrónico, las normas oficiales para investigación, cuáles son las guías, la guía de la Conbioética, que es un comité de ética, que no, etcétera, ¿no? Tenemos que saber de calidad. Todos los hospitales, creo yo, tienen que estar certificados por el Consejo de Salubridad General, y esto implica toda una sistematización, y si ya le quieren poner otras cosas, pues está muy bien, pero eso es calidad. Tenemos que manejarnos con calidad. Tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber de todo. Actualmente necesitamos ir adquiriendo competencias para que sea más rica nuestra labor o nuestro quehacer médico. Y bueno, por supuesto que los beneficios de los profesionales también pueden estar dentro de las publicaciones de alto impacto, y tienen un acceso a un campo laboral en crecimiento. Créanme que el campo laboral, el campo empresarial y demás en lo que tiene que ver en investigación clínica es muy, muy, muy alentador, por decirlo así, y más ahorita. Ahora, no solo para el paciente y para no solo para el paciente y para nosotros como investigadores tiene beneficios, también para nuestro país. El ingreso de recursos económicos que hay por la conducción de estudios clínicos vienen del exterior, y esos estudios clínicos pues son divisas que ingresan a nuestro país. Esto nos genera empresas farmacéuticas que tienen su división de investigación, compañías de investigación clínicas en México que tienen, por supuesto, trabajadores mexicanos, unidades de investigación clínica que generan empleos. Entonces hay una generación de empleos con esto, ¿no? Por supuesto, esos empleos, déjenme decirles que son bastante bien pagados, ¿no? Hay que estar capacitado y educarse en esto, pero son empleos de alto impacto, todo lo que es en investigación, porque los recursos humanos que trabajamos en esto, pues son recursos humanos con altas capacitaciones académicas. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esto. Otro, lo que decía, genera empleos directa o indirectamente. La generación de un ensayo clínico en mi unidad de investigación clínica que está a una cuadra de su hospital, yo le voy a pedir a su hospital que mis 700 pacientes que ahorita les voy a aplicar la vacuna, les hagan ellos el PCR. Y el PCR, pues ya sabrán ustedes los costos, entonces hago alianza. Entonces, de alguna manera también genero riqueza a terceros, ¿no? O indirecta. Solicito que les hagan una tomografía de tórax porque tengo que descartar que haya una neumonía silenciosa por COVID. Y así pasan en muchas cosas. Entonces también hay mucha generación de riqueza para terceros, ¿no? Y bueno, por supuesto, cada uno de los que trabajamos en los diferentes niveles de la investigación clínica, pues nos vamos capacitando, incluso gobierno, ¿no? Y bueno, ¿qué es con esta charla? Pues no sé si ya me pasé de tiempo, ¿qué pasó? Porque me cuesta trabajo entenderlo. Bueno, una invitación a esto, ¿no? Una invitación en aquellos que hayan tenido despertado el interés o ya lo hayan pensado,
yo diría que a desarrollar sitios de investigación clínica de excelencia en su hospital o en el ambiente privado, si así lo desean, y ver todo lo que hay detrás de todo esto y la riqueza que económica, académica, de satisfacción médica para nuestros pacientes que puede tener el hacer investigación clínica con la industria farmacéutica. Eso ya sabemos que no nos pertenece la pregunta ni nada de esto, pero sí nos puede generar recursos para hacer investigación académica, si también es parte de nuestras pasiones, y podemos combinar perfectamente ambas actividades y crear grupos altamente competitivos para llevar a cabo esta actividad. Ahora me dirán, híjole, pero es que si ya me ponen una unidad enfrente o estoy junto a un hospital que también tiene unidad de investigación clínica, nosotros no somos competencia entre nosotros en México. Nuestra competencia en este tipo de actividades son otros países. Lo que les decía, India, China, Europa del Este, por ejemplo, Argentina, Brasil, que es muy competitivo y demás, y México nos ha costado todavía trabajo desarrollarnos, pero es algo en lo que mucha gente, incluida yo, estamos trabajando mucho, ¿no? Entonces, creo que esta es la última. Esta es la última. Esto en relación a los sitios de investigación y luego les voy a hacer un comercial que me permitió la doctora Edna hacer. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctora. Claro que sí, los invitamos a participar. Si tienen alguna pregunta, podrían levantar la mano o a través del chat. Creo que fue muy interesante su plática, doctora. Creo que el tema ahorita, el tema de comités de ética en investigación es un tema importantísimo. Claro. Sobre todo, bueno, sabemos que los protocolos en ensayos clínicos es de ley, ¿no? O sea, es directo meterlo, pero en este sentido también creo que es importante aclarar que también toda la investigación que se realiza, incluso académica en universidades, sobre todo en seres humanos, hay que someterse, digo, sobre todo por el hecho de la participación de los humanos, ¿no? Entonces creo que es importante discutir ese tema, ¿no? Déjame decirte que toda la investigación, absolutamente toda, incluida la documental que se hace en seres humanos, tiene que ser aprobado por un comité de ética y un comité de investigación. O sea, no es una cosa nada más de ensayos clínicos. La observacional, los experimentos, por supuesto, claro, y la investigación de revisión de expedientes o de estos que se hacen a veces en consultorio, ¿no? De estar capturando datos de un expediente de un paciente activo, debe de ser aprobado por un comité de ética y un comité de investigación. Y eso no lo digo yo, obviamente lo dice la legislación, ¿no? La normativa, claro que sí. No, muy interesante. Te seguimos esperando. Si alguien gusta dar algún comentario, alguna pregunta, estaremos abiertos. Si no, para proceder a su comercial. Pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Claro, en el chat la felicitan. Muchísimas felicidades, doctora, que les encantó el tema. Ah, qué bueno. Qué excelente presentación. Estaremos esperando. Si gustan levantar la mano, lo pueden hacer, incluso encender los micrófonos. Creo que también puede ser sí, con mucho gusto, escucharlos. Me comentan alguna pregunta, se la haré llegar, doctora. Sí. Buenas tardes, que bastante útil e interesante su conferencia. La pregunta sería, ¿cómo se puede incorporar la parte académica a la investigación clínica en la industria farmacéutica? Ah, eso es muy interesante. Fíjense que yo creo que todos estos temas son temas que deberían de venir en la currícula escolar. No es nada más la investigación clínica de la industria farmacéutica, es la investigación clínica y lo que conocemos, el comité de ética, la regulación, la administración, etcétera, y las buenas prácticas clínicas y una serie de conceptos que debemos de conocer dentro de la investigación clínica. Acuérdense, la investigación clínica es investigación clínica. La diferencia es quién la paga y a quién le pertenece la pregunta de investigación, ¿no? Por supuesto. Pero yo en el TEC de Monterrey que tuve la oportunidad de trabajar, hay pues como un área que le llaman concentraciones, en donde los chicos pueden tener una concentración para adquirir competencias en otros temas, que así lo desean, ¿no? Y a mí me parecían muy buenas ideas estas de esta universidad. Entonces yo propuse un área de concentración de investigación clínica, en donde podían a su vez dividirse en dos vertientes. Aquel que tiene interés en hacer
un posgrado o algo en investigación, y aquel que tiene interés en dedicarse a la parte de investigación clínica de la industria farmacéutica que quiere conocer, ¿no? Entonces, yo creo que en los programas tanto de formación básica o de licenciatura o de posgrado, debería de haber ciertas materias que pudieran hacer entender que esto existe, ¿no? Y hay mucho que ver, ¿no? Existen diplomados, existen cursos, existen muchas cosas, pero cuando lo ves ya dentro de la parte de una currícula ya oficial, creo que sería de suma utilidad. Este tema de comité de ética, comité de investigación y demás, es un tema amplísimo, todo lo que tiene que ver con ética en investigación, que por supuesto no es parte de esto. También cómo conformar a una unidad de investigación clínica, pues también tiene muchísimas cosas que hay que utilizar. Y no solo una unidad de investigación clínica, yo hablo mucho de negocio porque aprendí varias cosas de esas, porque hasta un mismo consultorio médico es un negocio y debemos de aprender cosas administrativas y de manejarlo como una micropyme, ¿no? Somos dos, la secretaria y yo, sí, pero hay que pagar luz, renta, agua, teléfono, hay que vacaciones, que hablan de recursos humanos y demás, ¿no? Entonces hay muchísimo que aprender, que otro día, si tienen ganas, podemos hablar de todo lo que hay que saber para conformar una unidad de investigación. Y entonces yo creo que académicamente, yo diría los residentes, por ejemplo, los residentes del Hospital de la Ceguera, yo a veces les daba el curso de buenas prácticas clínicas porque tienen que hacer su tesis. Y este tema ni siquiera lo conocen, ¿no? Los lineamientos internacionales para hacer investigación en humanos. Entonces, eso como que va enriqueciendo tu carrera, aunque no lo hagas. Luego, hay gente que no le gusta la investigación y no está obligada, pero tenemos que leer artículos, punto. Eso es indispensable siendo médicos, ¿no? Entonces, al tener que leer artículos, sí necesitamos conocer cómo se construye todo eso que estamos leyendo y si son artículos realmente que cumplen con toda la normatividad que hay, ¿no? Entonces, bueno, es un tema amplísimo, es súper bonito y bueno, a mí me gusta mucho. Pero creo que puede ser muy enriquecedor para muchas personas, para hospitales y para estudiantes, ¿no? Y también es una área, a veces, ahorita, bueno, hubo el ENARM, no sabemos, no sé si ya salió quién pasó, quién no pasó, aumentaron las plazas, pero aún así mucha gente se queda afuera, ¿no? Entonces, esta es un área de competencia laboral también muy interesante, ¿no? Muchísimos médicos, enfermeras, nutriólogos están trabajando dentro de la industria farmacéutica en estas áreas de investigación clínica que además son muy bien pagadas, es un nivel de trabajo muy interesante. Y hay otros caminos también desde un punto de vista de profesionalización como médico, como parte de una formación en salud, ¿no? Les agradezco muchísimo, la verdad estuve muy contenta. Me hubiera gustado más estar presente, ¿verdad? Pero al final, bueno, pues hay que adaptarse a esta nueva realidad y en especial quiero agradecer al doctor Sergio González Romero y a la doctora Edna Méndez la invitación que me hicieron para estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carranza. Claro que sí, la doctora Edna le agradece mucho su presencia. Ella está escuchando, está de oyente, por alguna razón su micrófono ahorita no puede estar usado, pero Ajá. está escuchando todo. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos de verdad nos sentimos honrados el comité organizador de esta tercera jornada nacional de investigación.